Hola, bienvenidos a este vídeo de mi canal. Me llamo José y soy profesor del ámbito científico en la formación de personas adultas. En este vídeo voy a explicar cómo resolver paso a paso unos problemas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, también conocidos como MRUA. ¡Empezamos! Vamos a resolver una tanda de ejercicios de problemas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En estos problemas lo que va a ocurrir es que el objeto móvil, en lugar de tener una velocidad fija, constante, va a tener un cambio en su velocidad y es cuando aparece la aceleración. Vamos a empezar con el primer problema. Dice: un automóvil está detenido en el peaje de una autopista mientras el conductor recoge la tarjeta. Arranca y al cabo de 45 segundos alcanza los 110 km por hora. Calcula su aceleración. Bien, como en los ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme, voy a seguir los pasos de manera ordenada para resolver todos los problemas de la misma manera, de una manera homogénea. Y voy a empezar subrayando en el enunciado aquellos datos que localizo. Por ejemplo, primero dice que el automóvil está detenido. Eso es importante. Está detenido. Está detenido en el peaje de la autopista mientras recoge la tarjeta, arranca y al cabo de 45 segundos alcanza los 110 km por hora. Ese sería el segundo dato. Primero nos dice que está parado y luego nos dice que tiene 110 km por hora. El segundo tipo de dato que nos dan es el tiempo, que son 45 segundos. Y no nos da ningún dato más. A continuación lo que nos hace es una pregunta. Nos están preguntando que calculemos la aceleración. Esa sería la incógnita. Entonces, una vez ya he leído el enunciado, ya he tomado nota, paso a dibujar el diagrama. Para dibujar el diagrama, pues a diferencia de los de movimiento rectilíneo uniforme, cuando hay aceleración a mí me gusta dibujar el principio y el final, mostrando pues diferentes velocidades o mostrando que está quieto, que está en movimiento. Por ejemplo, al principio dice que el vehículo está parado, pues dibujo el automóvil, puedo dibujar una caja, pero como está quieto no hago nada más. Y en último lugar, dice que tiene velocidad. A mí me gusta hacer el mismo vehículo, el mismo dibujo, pero indicando que tiene movimiento. Así, por un lado, tengo el vehículo quieto al principio y el vehículo con otra velocidad, con 110 km por hora al final. ¿Qué datos nos está dando el problema? El problema primero nos dice que se encuentra quieto. Pues indico que la velocidad al inicio es de 0 km por hora. Y la velocidad que tiene al final, velocidad final, son 110 km por hora. El segundo dato hemos dicho que era el tiempo. Pues dibujo el tiempo, que es de 45 segundos. Y la incógnita que se nos hace es, la pregunta que se nos hace es, ¿qué aceleración tiene? Pues tiene una aceleración, pongo interrogante, y muy importante las unidades. La aceleración se mide en metros partido segundo al cuadrado. Esto es importante porque al principio nos lía bastante ver metros partidos por segundo al cuadrado. ¿Eso qué significa? Pues significa que es una variación de velocidad por tiempo. En la teoría eso se explica. Ya tengo hecho mi diagrama. Ahora lo que voy a pasar es a escribir los datos, pero con letras, no con diagrama. Transformo lo mismo, escribo lo mismo. Velocidad inicial es de 0 km por hora. La velocidad final es de 110
kilómetros por hora. Y el tiempo es de 45 segundos. Tengo que adecuar las unidades a las unidades del sistema internacional, a metros y segundo. Lo paso todo a metros y segundo. Por lo tanto, en la derecha, usando factores de conversión, la primera velocidad no hace falta. 0 km por hora son 0 metros por segundo. Pero la segunda sí. 110 km por hora lo multiplico por el factor de 1000 metros. Es 1 kilómetro. Y un segundo factor de conversión de 1 hora son 3600 segundos. Y con esto obtengo que la velocidad final es de 30,5 metros por segundo. Cuidado con los decimales. Tenemos que poner todos los decimales. O puede que tengamos una solución con un error importante y no, en física no debemos de acumular errores. Entonces ponemos todos los decimales y en este caso, como es periódico, pues 30,5 periódico. Lo traslado a los datos, 30,5 metros por segundo. Y el tiempo ya lo tengo en segundos, así que ya no tengo que transformar nada. Incógnita, sí. Incógnita. Escribo la incógnita. Nos están preguntando por la aceleración y las unidades en metros por segundo al cuadrado. Ahora tengo que ir tengo que buscar una fórmula que me diga, que me calcule la aceleración a partir de la velocidad inicial, velocidad final, el tiempo, y lo que hago es abrir esta. Lo que hago es abrir, aquí tengo eso es. Abro mis fórmulas, el esquema de mis fórmulas que debéis de tener a vuestro lado tener siempre un formulario con todas las fórmulas del tema para poder acceder a ellas. Y como el problema me está diciendo que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, me está diciendo que hay aceleración, que hay cambio de velocidad, me voy a las fórmulas de movimiento acelerado y consulto cuál es la fórmula que me calcula la aceleración. En este caso, la aceleración es velocidad final menos velocidad inicial dividido por el tiempo. Regreso a mi libreta y escribo la fórmula. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido por el tiempo. Ya puedo calcular. Vamos a calcular. Vuelvo a escribir la fórmula y de varias veces que la escriba me la memorizo al final. Velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo. Y ahora sustituyo cada variable por los valores de los datos. Velocidad final 30,5 periodo metros por segundo. Resto la velocidad inicial. Al principio está quieto, 0 metros por segundo. Y dividido por el tiempo, que son 45 segundos. Realizo la resta primero, 30,5 metros por segundo. Y el tiempo se queda como estaba, 45 segundos. Realizo el cálculo, divido y esto me da una aceleración de 0,679 metros por segundo al cuadrado. Cuidado con el redondeo, cuidado con los decimales. Ahora, antes de escribir la solución, debo de pensar si esta aceleración es coherente, y el problema es que con la aceleración es bastante difícil de poder imaginar si es posible o no es posible. Así que después de hacer muchos ejercicios, vamos a ver que este tipo de aceleraciones en un vehículo, o tanto para aumentar la velocidad como para disminuirla, sí que es posible, pues de momento la dejaremos. Y pasamos a escribir la solución. El automóvil ha acelerado
a 0,679 metros por segundo al cuadrado durante los 45 segundos. Durante los 45 segundos. Recordar que es aconsejable redactar la solución, no escribir un simple número, sino acabar el ejercicio con una frase, sujeto, verbo, predicado, una frase que conteste a la pregunta inicial de calcular la aceleración que ha tenido. ¿Vale? Pues el automóvil acelerado a 0,679 metros por segundo al cuadrado, y con eso ya hemos acabado el primer ejercicio. ¿De acuerdo? Hemos seguido los pasos de manera organizada y así hemos llegado, yo creo que sin mucha complicación, al resultado final. Pasamos a resolver el segundo problema. El segundo problema dice: una moto que circula a 72 km por hora acelera alcanzando al cabo de 5 segundos una velocidad de 90 km por hora. Calcular la aceleración de la moto y el espacio recorrido en ese intervalo de tiempo. Bien, pues como estamos haciendo en todos los ejercicios, primero señalamos, subrayamos los datos que encontramos en el enunciado. Nos dice que al principio está circulando esa moto a 72 km por hora. Y después de acelerar durante un tiempo, cambia la velocidad a 90 km por hora. Hay un cambio de velocidad. El siguiente dato que nos está dando el problema es el tiempo. Nos está diciendo que ese cambio de velocidad es de 5 segundos. Y ya no nos da ningún tiempo, ningún dato más. Lo que nos pide ahora es calcular la aceleración. Sería la primera incógnita, pero también nos están preguntando el espacio recorrido. Este es un ejercicio en el que no solo nos preguntan por un valor, sino nos preguntan por dos. Y esto es importante porque a veces hacemos muy bien todo el ejercicio menos la respuesta final y solo respondemos a una parte de la pregunta. Vamos a pasar a el primer paso, que es dibujar el diagrama. Vamos a dibujar el diagrama, me lo coloco aquí, así. Vamos a dibujar el diagrama. Como ya hemos comentado en el ejercicio anterior, cuando hay un cambio de velocidad, a mí me gusta dibujar el principio y me gusta dibujar el final. Al principio dice que una moto circula a 72 km por hora, por lo que dibujo esa motocicleta y en alguna ocasión ya he comentado que sirve una caja con ruedas. No hace falta dibujar una motocicleta perfecta. Una caja con ruedas nos sirve. Y después nos dice que va más rápido. Entonces a mí lo que me gusta hacer es pues más líneas que indiquen que tiene más velocidad. Punto inicial, punto final y escribimos el primer dato. El primer dato que nos dan son las velocidades. Pues al principio, velocidad inicial son 72 km por hora. Y al final, la segunda velocidad es de 90, velocidad final, 90 km por hora. ¿De acuerdo? Dos velocidades diferentes. Ahora, el siguiente dato que nos estaban dando era el tiempo. ¿Vale? Pues dibujo aquí el tiempo. El tiempo es de... Espera, no me gusta cómo ha quedado. Mejor ahora. El tiempo transcurrido son de 5 segundos. Pero ahora, cuidado, nos están preguntando dos valores, dos magnitudes. Primero nos preguntan por la aceleración. El objeto, en este caso la motocicleta, tiene un cambio de velocidad. Por lo tanto, tiene una aceleración y es lo primero que nos preguntan. Calcular la aceleración. Unidades, metro por segundo al cuadrado. La segunda incógnita que nos están preguntando es la distancia recorrida, el espacio. El espacio también nos lo están preguntando. Y lo vamos a medir en metros. ¿De acuerdo? Ya con esto ya tenemos el diagrama dibujado y vamos a escribir los datos, que es otra vez el diagrama, pero en este caso con palabras.
Empezamos por la velocidad inicial. Sí. La velocidad inicial nos dice que eran de 72 kilómetros por hora. La velocidad final, 190 kilómetros por hora. Y el tiempo es de 5 segundos. Todos los datos tengo que pasarlos a metros y segundos. Entonces, la primera velocidad, 72 kilómetros por hora, lo multiplico por el factor de conversión, 1000 metros es 1 kilómetro y 1 hora son 3600 segundos, y esto, cuando lo calculamos, nos da 20 metros por segundo. La segunda velocidad de 90 kilómetros por hora, aquí no sé qué ha pasado, que se me ha borrado la línea. Ahora, kilómetros por hora, aplicando los dos factores de conversión, 1000 metros es 1 kilómetro, multiplicado por 1 hora son 3600 segundos, y se me ha olvidado antes indicar que kilómetros iba con kilómetro, horas iba con hora, y aquí ocurre lo mismo, y por eso queda metros por segundo. Cuando realizo este cálculo me dice que son 25 metros por segundo. Escribo las transformaciones como datos, y la velocidad inicial son 20 metros por segundo y la velocidad final 25 metros por segundo. Paso a escribir la incógnita. ¿Qué me están preguntando? Pues ahora me están preguntando por dos incógnitas. La primera es la aceleración. Aceleración y las unidades metro dividido segundo al cuadrado. Y la segunda incógnita es el espacio, que lo voy a calcular en metros. Bien, visto esto, ya tengo que buscar una fórmula que me calcule la aceleración y una fórmula que me calcule el espacio a partir de los datos del problema: velocidad inicial, velocidad final y tiempo. Me voy a mis fórmulas. ¿Es un movimiento uniforme o es un movimiento uniformemente acelerado? Pues el ejercicio habla de variación de velocidad, de cambio de velocidad. Además, me preguntan por la aceleración. Por lo tanto, estoy en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. De todas las fórmulas, me están preguntando por... A ver, que no cabe todo. Sí. De todas las fórmulas, me están preguntando por la aceleración. Y la fórmula la tengo: velocidad final menos velocidad inicial dividido por el tiempo, y me están preguntando por la distancia recorrida. Espacio es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Esta segunda fórmula es bastante complicada de ver al principio. Yo lo que os recomiendo es: no le tengáis miedo, tener el formulario al lado, de manera que podéis consultarla, y después de hacer muchos ejercicios, esta fórmula la aprendemos de memoria. Y en cursos próximos, cuando subimos de nivel en física, empezamos a comprender cada parte de la fórmula qué significa, y es cuando la comprendemos y la visualizamos rápidamente. Pero ahora que estamos empezando y ahora que estamos aprendiendo, esta fórmula yo os recomiendo que la tengáis al lado, y a medida que hagáis ejercicios vais a ir visualizándola y aprendiéndola. Pero si os cuesta entenderla, no os preocupéis, en siguientes cursos. Bien, ya tengo las dos fórmulas, por lo que voy a regresar a mi libreta y escribo las dos fórmulas. La primera fórmula que necesito, es la aceleración. Aceleración es velocidad final menos velocidad inicial dividido por el tiempo. Y la segunda fórmula que necesito es la que me calcula el espacio recorrido. El espacio recorrido es velocidad inicial multiplicada por tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ya tengo la fórmula.
paso a resolver. Con calma. Primero, ¿por qué fórmula empiezo? ¿Por cuál de las dos empiezo? Pues debo de reflexionar. Para calcular la aceleración, ¿tengo la velocidad final? Sí. ¿Tengo la velocidad inicial? Sí. ¿Tengo el tiempo? También. ¿Puedo calcularla? Pero fijaros qué pasa con el espacio. El espacio recorrido, ¿tengo la velocidad inicial? Sí. ¿Tengo el tiempo? Sí. ¿Tengo la aceleración? No. Por eso tengo que calcular primero la aceleración. Paso a resolver. Primera fórmula. La primera fórmula era velocidad final menos velocidad inicial dividido por el tiempo. Sustituyo cada variable. La velocidad final 25 metros por segundo. La velocidad inicial son 20 metros por segundo. Y el tiempo son 5 segundos. Ay, se me borra sin querer. Y ahora, 5 metros por segundo al restar dividido entre 5 segundos y me da la aceleración. 5 entre 5 es 1 y metros por segundo dividido entre segundo es metros por segundo al cuadrado. Ya tengo la aceleración. ¿Es coherente? Pues es bastante difícil de saber si no hemos hecho ejercicios, si no hemos trabajado la aceleración. Yo os comento que sí, una aceleración para una motocicleta de 1 metro por segundo al cuadrado es normal. Y ya tengo la aceleración, ya puedo calcular el espacio recorrido. Así que me voy a la segunda fórmula y sustituyo. La segunda fórmula lo que dice es velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por tiempo al cuadrado. Sustituyo valores. Me queda velocidad inicial 20 metros por segundo. Multiplicado por el tiempo 5 segundos. Más 1/2 de la aceleración, que es 1 metro por segundo al cuadrado. Y multiplicada por el tiempo, que son 5 segundos al cuadrado, 5 segundos al cuadrado, y la unidad que es segundo también va al cuadrado. Si observo, segundo se va con segundo en esa multiplicación. Y en las segundas multiplicaciones, segundo al cuadrado se va con segundos al cuadrado. De manera que me queda metro y metro. Puedo sumarlos. Sigo operando. Si os he liado, no me hagáis caso. Yo sigo operando. 20 por 5, 100. Y las unidades solo quedan metros, 100 metros. Más. Hoy se me va la pantalla. Ahora me queda 1/2 multiplicado por 5 al cuadrado, 25. Y las unidades son metros. Puedo seguir operando, 100 metros se queda igual, pero 25 entre 12 sí que lo puedo calcular, 12,5 metros. Y con esto ya lo tengo, 112,5 metros al cuadrado. No sé por qué he puesto metros al cuadrado, porque son metros. Ahí. Ya lo tengo. Entonces, pienso, razono. La motocicleta puede recorrer en 5 segundos acelerando 112 metros por segundo, 112 metros y medio en esos 5 segundos. Sí, es posible, por lo que ya puedo escribir la solución. Pero ojo, son 2 respuestas, son 2 soluciones. Puedo escribir 2 frases diferentes o, si soy capaz, en la misma frase escribo las 2 soluciones. Yo escribiría: la motocicleta ha acelerado a 1 metro por segundo al cuadrado, cuidado con las unidades, y ha recorrido
112,5 metros durante los 5 segundos. Qué fea es esta letra, por favor. Ahí está. Siempre me llamaron la atención en la escuela por la letra que tenía y ahora tengo que dar ejemplo. Bueno, pues con esto ya he solucionado el segundo problema. Lo curioso de este problema, o la característica de este problema, es que en lugar de preguntarnos por una única incógnita, nos están preguntando por dos. Y cuando hemos llegado a operaciones, hemos tenido que decidir si calculamos primero la aceleración o el espacio recorrido. Ya está, no tiene más misterio este problema. Hemos seguido los pasos y hemos llegado a la solución. Vamos a resolver el siguiente problema. El siguiente problema dice: un automóvil que circula a 108 km por hora frena durante 4 segundos hasta detenerse. Determina la deceleración producida al frenar. Vuelvo a leer el enunciado si tengo alguna duda y si no, empiezo a anotar los datos. Primero me dice que está circulando a 108 km por hora al principio. ¿De acuerdo? Y fijaros, no nos dicen una segunda velocidad. Lo que nos dicen es que está detenido. Al final está detenido. Ese también es un dato. Y el segundo tipo de dato que nos dan es el tiempo. Nos dicen que reduce la velocidad durante 4 segundos. No sé por qué lo he puesto con rojo, porque me gusta el segundo dato siempre con verde. Ahí. Y ahora leemos la pregunta. Determinar la deceleración. ¿Qué significa decelerar? Pues es una aceleración, pero que produce una frenada. Es una aceleración que va a dar como resultado un número negativo. Lo vamos a ver y os pondré un pequeño esquemita para interpretar los signos. Bueno, yo voy a seguir. Vamos a dibujar el diagrama. Al dibujar el diagrama, lo primero que hago, pues lo que estoy haciendo en estos problemas, 2 etapas, el principio y el fin. El principio lo pongo a la izquierda y dice que un automóvil está en movimiento. Entonces dibujo un coche, dibujo una caja con ruedas y está en movimiento, así que parece que vaya al revés. Bueno, pongo el coche con el efecto de velocidad y al final me dice que está detenido. Aquí, al decir que está detenido, podemos hacer dos cosas. O dibujamos el vehículo sin ninguna línea, o podemos hacer, si se nos da bien el dibujo, podríamos hacer un coche pues con algún estilo de frenado. Por ejemplo, que esté curvado, así, por ejemplo, y con una sensación de unos gestos de que ha pegado ahí un frenazo. Vale, pues paso a escribir los datos del problema. Me dicen que al principio la velocidad inicial son de 108 km por hora. Y nos dicen que la velocidad final está detenido, son 0 km por hora. No nos dicen número, pero nos dicen la palabra detenido. ¿De acuerdo? Y ahora el segundo dato que nos dan. El segundo tipo de dato que nos dan es el tiempo, que nos dicen que son de 4 segundos. Y vamos a escribir la incógnita. La incógnita nos está diciendo que se está produciendo una deceleración. Que no nos líen, que no nos asustemos. Así, voy a dejar así la flecha. Que no nos asustemos. Acelerar y decelerar es el mismo concepto, es una aceleración. Y se mide en metros por segundo al cuadrado. Ya veremos el signo que nos sale. Ahora vamos a escribir
pues los datos del problema que tenemos en el diagrama. El primer dato es la velocidad inicial, que es de 108 kilómetros por hora. La velocidad final nos dicen que está detenido, 0 kilómetros por hora. Y el tiempo de ese frenazo son de 4 segundos. Vale, pues como en todos los ejercicios vamos a pasarlo todo a las unidades adecuadas, kilómetros a metros y horas a segundos. El tiempo ya está en segundos, pero las velocidades no. Voy a transformar las velocidades. Al final, después de hacer tantas transformaciones, acabamos aprendiendo las operaciones. 108 km por hora equivale a 1000 metros. Es 1 kilómetro. Y el segundo factor de equivalencia, el segundo factor de conversión es 1 hora, son 3600 segundos. Kilómetro se va con kilómetro, hora se va con hora y nos queda metros por segundo. Si realizamos la operación nos dice que 108 kilómetros por hora son 30 metros por segundo. Ya tenemos la primera velocidad pasada, 30 metros por segundo. La segunda no hace falta calcular, 0 kilómetros por hora son 0 metros por segundo. Vamos a escribir las incógnitas, en este caso solo tenemos una y nos están preguntando por la aceleración. Ahí está, metros por segundo al cuadrado. Y ahora continuamos, vamos a buscar una fórmula que nos calcule la aceleración a partir de los datos del problema, velocidad inicial, velocidad final y tiempo. Yendo a las fórmulas, es un movimiento acelerado, hay un cambio de velocidad, por lo que me voy a las fórmulas de MRUA. Busco la magnitud de aceleración y la fórmula es aceleración velocidad final menos velocidad inicial dividido por el tiempo. Ya la tengo, de hecho se está repitiendo en todos los ejercicios y de tanta insistencia puede ser que acabe aprendiéndola de memoria. Velocidad final menos velocidad inicial partido por el tiempo. Voy a pasar a resolver. Dice, la aceleración es velocidad final menos velocidad inicial dividido por el tiempo y sustituyo los valores. Velocidad final, al final se encuentra parado, 0 metros por segundo, menos velocidad inicial, que son 30 metros por segundo, y dividido por el tiempo, que son 4 segundos. Cuidado, hago la resta. Digo cuidado porque 0 menos 30 no son 30, son menos 30 metros por segundo. Uy, qué raro, nos da un número negativo. No, no es nada raro. En física son normales los signos, lo único que hay que hacer es interpretarlos, pero se trabajan con el signo que salga, positivo o negativo. Ahora lo explicaré. Si hago la división, menos entre más es menos y 30 entre 4 son 7,5 metros por segundo al cuadrado. Esa es la aceleración que me da. ¿De acuerdo? Pero ¿es coherente? ¿No es coherente? ¿No entiendo este signo menos qué significa? Pues os voy a comentar rápidamente ese signo qué significa. Me he preparado aquí un pequeño esquema que voy a copiar y pegar en el ejercicio. Pero dices, voy a interpretar el signo de la aceleración. Si la aceleración es positiva, significa que el objeto está acelerando, está aumentando la velocidad. Si la aceleración es negativa, el objeto está frenando, su velocidad va a menos, disminuye la velocidad, que es el caso de este ejercicio. Este ejercicio, el vehículo empieza con una velocidad superior y acaba disminuyendo porque frena. Es normal que la aceleración sea negativa. Voy a pegar aquí, si me deja. Ahí está. Uy, demasiado. Tengo que adecuarlo. Muy grande, muy bonita.
pero era muy grande. Vale, voy a colocarla ahí y así en el ejercicio final, que os podréis descargar del enlace que voy a colocar cuando acabe el vídeo, tendréis añadido la interpretación de ese signo. ¿Qué significa menos 7,5? Pues que el objeto está frenando. Vale, ya lo he interpretado. Ahora escribo la solución. Para escribir la solución, ese signo me ayuda a elegir el verbo. Yo podría escribir que el automóvil acelera, porque he calculado una aceleración, acelera a menos 7,5 metros por segundo al cuadrado. Pero también podría haber escrito, y lo voy a poner con otro color, podría haber escrito el automóvil frena a 7,5 metros por segundo al cuadrado. Fijaros, daros cuenta que la palabra acelera y el signo menos yo lo he transformado a la palabra frena y no he puesto ningún signo. Bien, no os quiero liar más con esta reflexión. Si lo necesitáis, dais marcha atrás, vais hacia atrás, ponéis pausa, volvéis a ver esta reflexión que he colocado y espero que os quede un poco más claro. Así que ya, coloco el tema, el problema ampliado, ese es el problema resultante con todos los pasos y voy a pasar al último ejercicio. El último ejercicio dice: un tren AVE que viaja a 120 km por hora acelera hasta alcanzar 324 km por hora en 1,5 minutos. ¿Cuál ha sido su aceleración? Pues como en todos los problemas, primero señalo los datos. El primer dato es la velocidad que tiene al principio, 120 km por hora. Y pongo la velocidad final, 324 km por hora. Hay un cambio de velocidad. El segundo tipo de dato que me dan es el tiempo, 1,5 minutos, 1 minuto y medio. ¿Y cuál es la pregunta de este ejercicio? Están preguntando por la aceleración. Pues voy a pasar a resolverlo. Primero de todo, dibujo. Voy a dibujar el diagrama de mi problema. Si no sabemos dibujar un tren AVE, podemos dibujar una caja. Yo lo voy a intentar. El tren AVE, ahí con sus triangulitos, con sus ruedas, y al principio viaja a una velocidad menor, por lo que voy a intentar dibujar de dos maneras diferentes el tren, primero más lento y segundo más rápido. Ahí está. Como va más rápido, pues más efecto de rapidez. Si mi profesor de plástica viera qué dibujos hago, me haría repetir la asignatura. Vale, pues escribo los datos al principio. La velocidad que tiene al principio, la velocidad inicial, son de 120 km por hora. Y la velocidad que tiene al final son de 324 km por hora. El segundo dato me dan el tiempo. ¿Cuánto tiempo tarda en cambiar la velocidad? Ese cambio se está produciendo durante 1,5 minutos, durante 1 minuto y medio. Y la incógnita nos están preguntando por qué aceleración tiene ese AVE para que durante 1 minuto y medio haya ese cambio de velocidad. Vale, pues paso a escribir los datos del problema. El primer dato, velocidad inicial. Al principio, 120 km por hora. Al final, 324 km por hora. Y el siguiente tipo de dato, el tiempo, 1,5 minutos, 1 minuto y medio. ¿Vale? Pues 1 minuto y medio. Ahí. Tenemos que adecuar las unidades.
Yo recomiendo, ya que vamos a calcular una aceleración en metros y en segundo al cuadrado, recomiendo todo pasarlo a kilómetros, de kilómetros por hora a metros por segundo y de minuto a segundos. Vamos a empezar por la velocidad inicial. La velocidad inicial son 120 kilómetros por hora y por los factores de conversión que estamos utilizando siempre, si es que al final son los mismos cambios. En el tema anterior vimos un montón de conversiones, pero cuando empezamos con los problemas de física, con el tema de cinemática, más adelante dinámica, con fuerzas, los factores de conversión que utilizamos son siempre los mismos. En este caso, 1000 metros es 1 kilómetro y 1 hora son 3600 segundos. Y de tanto repetir, al final lo aprendemos. Y es que la repetición es parte importante del aprendizaje. Luego está la comprensión, pero la repetición también lo es. Kilómetro se va con kilómetro, hora se va con hora, y el resultado que nos da son 33,3 periodo metros por segundo. Hay que poner todos los decimales, insisto. Si podemos poner un periodo, lo ponemos. Y si tenemos que redondear, mucho cuidado con el redondeo, porque nos va a provocar un error en el resultado final. Ahora tenemos 324 kilómetros por hora multiplicado por el factor de 1000 metros dividido por 1 kilómetro y multiplicado por el factor de 1 hora son 3600 segundos. Y esta segunda velocidad al operar nos da 90 metros por segundo, una velocidad muy alta. Todavía no habíamos hecho ningún ejercicio con este tipo de velocidad en metros por segundo. Es algo así como hacer la carrera de los 100 metros en casi un segundo. O sea, imaginar qué rápido. Y ahora falta el tiempo. El tiempo de 1,5 minutos se puede hacer de cabeza. 1 minuto y medio, ¿cuántos segundos son? Seguro que lo sabéis. Pero a mí me gusta hacer el factor de conversión, entre otras cosas, para reforzar. El factor de conversión son 60 segundos, equivale a 1 minuto. Y al hacer la operación son 90 segundos. Ya tengo todos los datos pasados y los puedo escribir. 33,3 metros por segundo. El segundo eran 90 metros por segundo. Y el tiempo, 90 segundos. ¿Por qué nos están preguntando? ¿Cuál es la incógnita del ejercicio? La aceleración. Y la aceleración la escribo con el interrogante y las unidades que voy a calcular. Las unidades de metro partido por segundo al cuadrado. Bien. Voy a buscar la fórmula. ¿Qué fórmula me calcula la aceleración a partir de los datos del problema? Pues es la misma que estamos utilizando en todo momento. Estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, se mueve en línea recta, hay cambio de velocidad, estamos con un MRUA y nos vamos a la magnitud de aceleración que la estamos calculando a partir de la velocidad inicial, final y el tiempo. La fórmula: aceleración igual velocidad final menos velocidad inicial dividido por el tiempo. Y la coloco en mi libreta. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial partido tiempo. Ahora vamos a hacer las operaciones. Vuelvo a escribir la fórmula. Aceleración es velocidad final menos velocidad inicial partido tiempo. Sustituyo. Velocidad final son 90 metros por segundo. Resto la velocidad inicial, 33,3 metros por segundo, y divido por el tiempo, 90 segundos. Espera que borre por aquí, ya está. Sigo operando, opero el numerador, resto y me da 56,6 metros por segundo. Y el tiempo me da 90 segundos. Puedo dividir, lo hago con calculadora, pero cuidado, porque ahora no me da un número periódico el resultado, así que mucho cuidado a la hora de redondear. Yo voy a escribir 4 decimales, 6, 2, 9, 6
y puntos suspensivos y voy a redondear a 3 decimales. ¿Cómo redondeo con 3 decimales? Pues voy a aprovechar este ejercicio para explicarlo, voy a ampliar para anotar mejor y ahora volveré a alejarme. Quiero redondear a 3 decimales. Y entonces lo que hago es fijarme en el cuarto decimal. El cuarto decimal es mayor de 5 o es menor de 5. Entonces digo, pues es mayor que 5. Es mayor que 5. Por lo tanto, ante esa situación, lo que tengo que hacer es redondear el 9 al siguiente número. ¿Y el siguiente número cuál es? Es el 10. Entonces escribiré en lugar de un 9, el 0. Y este 1 va a sumar a ese 2. Voy a intentar escribirlo. Entonces, el 9 lo redondeo a 0. Y el 2 a la siguiente unidad, que es el 3. ¿De acuerdo? De esa manera he redondeado. Aquí, cuando he preguntado si es mayor que 5 o menor que 5, puede surgir la duda de ¿y cuando es igual de 5? Bueno, cuando es igual que 5 se suele hacer lo mismo que mayor que 5. Pero el error es igual si cogemos mayor que 5 o menor que 5. Cuando ese decimal es 5 exactamente, el error es igual redondear hacia arriba que redondear hacia abajo. ¿De acuerdo? Vale. Pongo ahí otra vez la operación. He dividido. Me han dado decimales que no veo, o con los primeros decimales no veo un número periódico y quiero poner 3 decimales. Entonces quito el 6, redondeo el 9 hacia arriba, va al 10 y el 2 le sumo la unidad. Ya tengo resuelto este problema en el que la mayor dificultad ha sido el redondeo, no es el problema en sí, es el redondeo, y ya puedo escribir la solución. La solución sería algo así como que el tren AVE, el tren, ha acelerado a 0,630 metros por segundo al cuadrado durante el minuto y medio, por ejemplo. Durante el minuto y medio. ¿De acuerdo? En definitiva, es escribir la solución, pero con frase, con palabras, no solo con el número y unidades, sino con la frase. Y ya está. Ya está. Yo creo que con estos 4 problemas ya tenéis suficiente información para intentar resolver cualquier ejercicio de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado básico. Esto es el inicio. Se están preguntando cosas bastante sencillas. Luego, en niveles ya más avanzados se complica, pero para empezar, 4 problemas. Nos han preguntado por la aceleración. En uno de ellos nos han preguntado por 2 incógnitas, además de la aceleración, que calculáramos la distancia recorrida. Y ya hemos acabado. No veo ninguna peculiaridad más. Bueno, sí, la peculiaridad de... Aquí está. Hemos introducido en el tema número 3 la manera de interpretar el signo. No pasa nada porque la aceleración nos dé un número negativo. Ese número negativo significa que el objeto está frenando. Y ahora ya sé, yo creo que con esto hemos acabado los problemas. Y recordad que podéis ver este vídeo tantas veces como necesitéis, pausando y yendo hacia atrás. Más abajo en los enlaces os voy a dejar estos problemas en formato PDF ya resueltos. Y nada más, espero haberos sido de ayuda. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en los siguientes vídeos. Un saludo.